ajustar el compás. De esto se trata. Bienvenidos al quinto y el último episodio de Hacedores de Sueños, la serie del IAE, de los alumni del IAE, por los alumni del IAE, para los alumni y sus amigos invitados en esta ocasión. Hoy cerramos esta semana donde hemos estado recorriendo desde el lunes el contexto con lo que nos deja la pandemia, los males que nos trae y también lo positivo que saca de nosotros y las innovaciones que se ven después de, en general, todos estos episodios de pandemias. Pero además el martes vimos los cambios que está trayendo y cómo los paradigmas están cambiando. Se habla de sencillez, se habla de colaboración, se habla de, en fin, todo esto que trae la disrupción sincrónica que estamos viviendo. El miércoles estuvimos hablando de los mercados, los cambios en los clientes y cómo hay que hablar de más empatía, trabajar en el ecosistema, humanizar las empresas, los negocios, la tecnología. Y ayer, ya acercándonos al final, hablamos del futuro del trabajo, qué nos espera, el componente del trabajo remoto, mucho más, cómo la importancia del propósito para mantener unida a la organización, las nuevas capacidades, la horizontalidad, de nuevo los paradigmas, y hoy cerramos el círculo. Hoy cerramos el círculo en este episodio que se llama también Fabricantes de Sueños. Y está a cargo de la profesora Natalia Weiss, que además es miembro del Consejo de Dirección del IAE. Natalia va a dirigir este magnífico panel de expertos para reflexionar sobre los insights para los líderes. ¿Qué es liderar en este momento? Natalia, no podemos más que esperar a que tomes el mando y nos lleves hacia cuáles son los temas que hoy importan a los líderes de negocio que además nos están escuchando del otro lado. Y al final se nos unirá un invitado especial con una mirada desde otra perspectiva. Así que, por favor, Natalia, acá te doy un saludo de codo y te paso el bastón. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, buenos días a toda la comunidad alumni. Es un placer poder estar acá con ustedes hablando justamente de algo que han estado haciendo todos, ¿no? Que es liderar. Sabemos por experiencia y por esta experiencia que tenemos acumulada, pero principalmente por esta experiencia que hemos tenido este tiempo, que liderar una crisis no es fácil. Claramente una crisis tiene 3 características fundamentales. Primero es que hay alta incertidumbre de lo que está ocurriendo, la amenaza es importante, es decir, hay mucho en juego, y hay urgencia. Hay una coincidencia generalizada de que tenemos que actuar ya para preservar a la organización, para preservar al equipo y a las personas en peligro. La verdad que a lo largo de esta semana hemos visto increíbles respuestas de gestión de crisis y donde el foco estaba puesto en hacer sentido, ¿no?, de lo que está pasando, en estabilizar la situación, en sobrevivir organizacionalmente. Pero lo cierto es que la promesa de pasar esta crisis es justamente que nos vamos a enfrentar también con un desafío también difícil, que es liderar la post-crisis, ¿no? Y en la post-crisis el trabajo es otro, no es tanto el de hacer sentido de qué está pasando, sino justamente abordar en profundidad muchas de las vulnerabilidades que nos desnudó la crisis y también de las oportunidades que nos está brindando esta crisis. Entonces, tenemos que poner el desafío está en no volver al status quo, ¿no?, sino en poner foco en ese propósito que nos convoca de cambiar aquello que es más subyacente y que nos va a hacer mejores. Entonces, sabemos que liderar no es fácil y que nos
nos convoca a que acompañemos a la gente en un aprendizaje muy profundo de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Y es un aprendizaje profundo porque también nos invita a desaprender, ¿no? A resignificar ciertos valores y ciertos aspectos de nuestra identidad personal y también organizacional para poder prosperar. En este episodio, la idea es meternos en la intimidad de los protagonistas, que son aquellos, como todos ustedes, que tienen la responsabilidad de hacer que las cosas, de generar esos entornos, ¿no? Para que estos aprendizajes sucedan. ¿Cómo lo están viviendo en carne propia estos desafíos? ¿Qué tensiones tienen? ¿Cómo se conectan con ese propósito? Y también, ¿qué tienen para aprender? ¿Y qué ven ellos también que tienen que soltar para poder acompañar este gran desafío de aprendizaje, para poder abordar lo que nos viene, lo que nos toca? Así que tenemos un panel estupendo, como decía Guillermo, y muy diverso entre sí. Nos acompaña Ignacio Marcellán y Ernesto Gardeliano. Ignacio es Managing Director en Globant, una empresa argentina justamente que se crea después de una crisis muy profunda del 2001-2002 y que está creciendo a un ritmo muy acelerado. Ernesto es controller del Grupo Telefónica, está en Madrid, o sea que nos saca unos meses de ventaja en cierto aspecto y también de experiencia, de una empresa más consolidada que también está frente a desafíos importantes. Así que, Ernesto, te invito a que la audiencia te conozca un poco más. Como dijo Guillermo, esta pandemia de alguna forma sacan, nos ponen en situaciones difíciles, pero también pueden sacar lo mejor de nosotros, pero también nos ponen a tomar decisiones que son complejas, ¿no? Que no son nada fáciles. Así que me gustaría que te presentaras vos también, y que nos digas, que nos cuentes cuáles fueron las mayores tensiones que tuviste en este momento, pero también principalmente con qué emociones las fuiste atravesando. Ok, muchas gracias por invitarme y la verdad que esta crisis hace que esté más junto al IAE, porque yo soy un alumno que estuvo en el año 2004 y a partir del 2005 empecé a ir por distintos países, con lo cual muchas invitaciones de Ernesto Ruete que no podía aceptar porque siempre estaba afuera. Así que eso el agradecimiento para todos ustedes. ¿Qué tensiones? Tensiones varias, porque este sudden stop que tuvo la economía, que no lo habíamos vivido, digamos, haciendo un poco de historia, te lleva a la guerra, ¿no? A la guerra mundial, claramente nos hizo que tuvimos que reaccionar inmediatamente. Entonces, lo primero fue crear planes de contingencia para asegurar la salud de todos los empleados. Puedo decir que en una semana el 95% de todos los colaboradores estaban trabajando en remoto. Claramente la empresa estaba preparada para eso, entonces no fue fácil. ¿Qué fue lo más difícil en esos primeros tiempos? Deslocalizar a la gente de los call centers, porque necesitas recursos, necesitas conectividad, necesitas infraestructura, y eso demoró un poco más. Y después una cantidad de gente que estaba en el campo que necesitábamos que siguiera, porque había nuevas conexiones y había averías, pero que se daba el contrapunto de el cliente reclamando la avería, pero cuando el técnico iba a la casa no lo dejaban entrar. Entonces se daban situaciones un poquito complicadas. Eso en cuanto a la reacción inmediata. Después tenía un tema con mi equipo. Tengo un equipo que es muy diverso, y esa diversidad hace que algunos, como yo, que veníamos del otro lado del Atlántico, tal vez estaban más preparados o pasaron alguna que otra crisis, no de esta magnitud. Con lo cual, la forma de adaptación en algunos fue más rápido que en otro,
había que explicarle que el contexto cambió, había que explicar que preservar la caja era fundamental, preservar los dos conceptos de caja, de liquidez y solvencia eran fundamentales. ¿Por qué? Porque en esta crisis lo que vemos es, para la industria en la que estoy, una oportunidad enorme, enorme. ¿Por qué? Porque claramente esta es una industria que necesita de mucho capital intensivo. Eso hace que la colaboración empresaria esté en el día a día, en cada mesa de los directivos de esta compañía. Pero hoy te permite ver, con caja en el bolsillo, ver qué posibilidades podríamos estar haciendo dentro del continente europeo, que para que tengas una idea, hay 450 empresas de telecomunicaciones. Y en Estados Unidos hay solamente 4 y en China hay 4, con lo cual hay mucho para hacer. Y después vamos a lo personal. Lo personal es que me quedé solo. Yo estoy solo en Madrid. ¿Por qué? Porque en esta última asignación, que ya en un mes voy a cumplir 3 años, decidimos con mi esposa ir a vivirnos de este lado y los chicos quedaron en San Isidro. Dentro de la logística normal de un año, mi esposa viaja con frecuencia, yo viajo menos, y esa se fue el 7 de marzo. Y el 10 cerraron la frontera, con lo cual nos quedamos de un lado al otro. ¿Y qué hubo que hacer? Me tuve que reinventar. Me tuve que reinventar en lo que es quedarme solo, sin salir. Respecto a las tareas domésticas, yo soy muy TOC, con lo cual el orden, la limpieza, lavar, planchar, ningún problema. Pero odio cocinar, con lo cual al principio no le daba mucha bola, después venía el hambre, con lo cual me tuve que poner a hacer eso. Y después también lo que hice en esta situación es buscar todas aquellas cosas que uno pone excusas porque no tiene tiempo. Con lo cual inicialmente empecé a hacer mucha actividad física en el departamento y ya a partir del 2 de mayo que tuve la posibilidad de salir a correr por el barrio y a partir del 25 de mayo que ya era sin horario poder ir al parque y estoy corriendo todos los días, cosa que hacía años que no lo hacía. Y el segundo tema fue lectura. Voy por el libro número 14, claramente con más intensidad cuando no podía salir del departamento que ahora, y sí algo que fue fundamental, que es la comunicación familiar. Digamos, vivo pensando con las 5 horas de diferencia, cuántos grados de temperatura hace allá, cuántos hace acá. A mis papás, que los veía cuando viajaba, ahora los veo casi todos los días. Entonces, eso te va cambiando. Y eso te permite reinventar y planificar. Yo que soy el director de planificación de este grupo, tuve que reinventarme en planificar temas personales y temas precisamente de negocio. ¿Por qué? Porque el largo plazo claramente te lo han trastocado. Así que eso sería por mi parte. Ahora le dejo a Ignacio que cuente la suya. Muchas gracias, Ernesto. Ignacio, ¿cómo ha sido tu proceso estos meses? ¿Qué tensiones has tenido? A ver, por ahí presentarme y comentar un poco, porque yo recientemente me uní a Globant, entré la primera semana de enero, y vengo de 25 años en una compañía analógica, como es Spencer Stuart. Entré en el 95 y después de 25 años de buscar posiciones directivas, tanto en directorios como CEOs, como reportes a CEOs. En general uno se retira en estos lugares y la verdad que yo quería seguir aprendiendo, quería seguir sintiendo ese fuego de sentirme desafiado. Y ahí Martín Migoya, muy hábil y con mucha percepción, me preguntó el año pasado si podría estar interesado en unirme a liderar un área de transformación cultural. En toda transformación digital existen 3 patas, 3 elementos importantes, que es la tecnología, la disrupción del negocio, es ver cómo afecta al negocio, y la transformación cultural. Ninguna de las otras 2 se mueven sin haber cambio en la cultura, en la cabeza de los empleados que están llevando adelante el cambio. Entonces, por esas dichas de la vida, me uno a una compañía digital en un momento donde todo estaba, y ahora más que nunca, empezando a ir remoto. Y la verdad que, bueno,
lo dividiría en tres, estas percepciones y cómo lo sentí. Por un lado, lo personal, desde un punto de vista personal y familiar, un poco triste, porque tengo a mi hijo mayor, yo tengo 5 hijos, que se casa mañana en Nueva York y no voy a poder estar presente, ¿no? Con lo cual, la verdad es algo que nos duele, que nos pone tristes, que es algo que ni llamarlo nueva normalidad, sino que esta pandemia sucede y bueno, hay que aceptarlo. Va a ser un casamiento en Zoom, le estamos regalando barbijos con 2 novios, o sea, las cosas nunca pensadas están pasando, ¿no? Después, yendo al inicio de la cuarentena, la verdad que fue algo, las 3 primeras semanas donde no me sentía bien, estaba triste. Resulta ser que tuve COVID, me enteré después, fui asintomático, pero es algo donde me sentía desubicado, sin saber cómo reaccionar, encerrado. Y más o menos a la tercera semana empecé a pensar, y mismo con los chicos empezamos a hablar, y con Vero, mi mujer, en cómo resignificar esta cuarentena, ¿no? Que no sabíamos cuánto iba a durar, y la resignificación era, ya habíamos bajado 8 cambios con respecto a cómo uno venía, tanto no solo de trabajo, sino también de las actividades de fin de semana, de las logísticas de los hijos. Y entonces fue más empezar a disfrutar de la familia, ese cambio que uno baja, empezar a charlas, los chicos empiezan a expresar sus sentimientos, y tengo uno de 17 que está en plena adolescencia, con lo cual necesita amigos, y también es entender los amigos que necesita, que no puede juntarse con ellos. Entonces, de alguna manera, ir caminando ese camino todos juntos, por suerte salvo el de Estados Unidos, todo lo demás alrededor nuestro. Y hoy en día, estando en este lugar que es lindísimo, donde vivo, a pesar de estar bien, apenado por lo que está pasando, apenado por el país, y tratando también de empatizar con lo que está pasando para también no quedarme afuera de poder ayudar a otros, al haber tenido poder, si hay necesidad de plasma. Entonces, de alguna manera, ese es el aspecto personal. Del punto de vista organizacional, Globant, apenas entré en enero, me parecía rarísimo estar hablando por Zoom, por computadora, por Hangout, en las reuniones así, porque yo venía de todas reuniones presenciales. Y de repente viene marzo y todo el mundo va en esa dirección, con lo cual fue empezar a acostumbrarme ahí enero, febrero, y también darme cuenta que a pesar de llevar 2 meses de estado presencial en las oficinas, a partir del Zoom empecé a conocer muchísima gente en la organización dentro de Globant, que está totalmente remota y trabajaba ya remota en diferentes países, con lo cual también empezar a estar cerca de ellos de otra manera. Y después, lo que sí fue una gran ventaja es que mi alcance de transformación cultural es global, con lo cual es asistir a clientes de Globant en lo que es transformación cultural en diferentes países. Entonces, lo que me ahorró muchísimo es lo que son viajes. Entonces, el contacto directo con diferentes compañías y referentes de compañías en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, me ahorró muchísimo tiempo, ¿no? Y después, lo que se extraña mucho es el café, la charla de pasillo, es empatizar con los colegas, son esos gestos que dicen pero no se hablan, ¿no? Con lo cual, hoy estoy en un proceso de reinvención doble. Por un lado, haber entrado en una nueva industria, en algo totalmente disruptivo con respecto a lo que yo hacía, y esto de la pandemia, de resignificar también la vida de uno, los afectos, no olvidarse de los amigos, periódicamente tomar contacto con ellos. Y en cuanto a cómo ayudan algunas herramientas digitales de Globant, Globant tiene desarrolladas herramientas digitales
para el reconocimiento, para el feedback constante, ¿no? 360, con lo cual esas herramientas han pegado un pico, se están usando más del 80% de lo que se usaban antes, con lo cual eso de estar cerca a partir de herramientas digitales es algo que viene, es algo que mantiene la cohesión, el reconocimiento, y todos necesitamos y queremos sentirnos reconocidos a pesar de la distancia, ¿no? Con lo cual, esos son algunos de los aspectos. Gracias, qué bueno. La verdad que, Ignacio, yo te escuchaba y digo, qué interesante, porque vos decís que estás en una transformación importantísima, ¿no? O sea, tanto a nivel de lo que esta crisis trajo, como también de lo que es la industria en sí. Entonces, la verdad es que me parece buenísimo preguntarte, ¿no? A vos y a Ernesto, ¿no? Todos estos cambios culturales que se fueron diciendo a lo largo de la semana, que se decía que hace falta más horizontalidad, más transparencia, más sinceridad, más cercanía, ¿no? De alguna forma vos hablaste, yo vengo formado de otro tipo de industria, vengo formado de otra época, y la verdad es que nos pasa a todos que venimos con otros, como con paradigmas que fueron muy útiles en el pasado, que nos trajeron hasta acá, pero que ahora de alguna forma los tenemos que poner en observación y ver qué derretimos de esos paradigmas y qué construimos hacia futuro. La pregunta sería más, ¿qué ves vos? ¿Y qué ves vos en vos, igual que Ernesto, de cuáles son aquellas certezas adquiridas más difíciles de soltar en esta nueva etapa? Es difícil la pregunta, ¿eh? No, pero te diría que lo podría poner en un contexto, ¿no? Finalmente, puesto en contexto, después se pueden sacar algunas conclusiones. Y por ahí, para hacer un poco de historia, yo veo 3 diferentes grandes etapas en este contexto y ahora me refiero a lo aprendido durante estos 25 años de entrevistar gente constantemente, ¿no? Y si yo veo y escucho por ahí a mi padre, amigos de mis padres, en el caso de la audiencia, también abuelos, en los 70 y los 80 el empleo era por vida, ¿no? Entonces uno podía, vos el otro día me contabas, Nati, que tu padre estuvo toda la vida en DuPont, mi padre estuvo también toda la vida en otro lado, y de alguna manera lo que veíamos en cuanto al liderazgo era una autoridad formal, ¿no? El manejo de la gente, el management, porque manejo hasta suena ya viejo, el management de la gente era controlar a la gente con estructuras organizacionales jerárquicas, burocráticas, donde hasta mismo la evaluación de la gente era externa y descubrir debilidades en la gente como una forma de tenerlas abajo, con estructuras muy verticales. Uno pensaba en el CEO o en los reportes al CEO en el piso número 14, cuando todos los demás estaban abajo. Con lo cual, la personalidad del líder era una fuerte personalidad. Imagínense en los 70, en los 80. Si uno va a los 90 y empezando en 1990 con Nabisco, la fusión de Nabisco, empezó la ola de fusiones, de 2 empresas quedaron una, con lo cual de 2 empleos quedó uno y otro quedó libre. Entonces, de alguna manera empezó la falta de camiseta en la organización, empezó a ser algo común. Entonces empezó a ver que la gente, de alguna manera, empezaba a rotar las compañías. Yo me acuerdo cuando estaba en Spencer, ahí en esos momentos, 1995, 96, la gente ya empezaba a interesarse por más que haya 10, 20 años que estaba en la compañía, a venir a hablar con nosotros. Entonces, de alguna manera, esa pérdida de camiseta lo que generó es que desde el liderazgo empezase a haber otro liderazgo. Entonces, el liderazgo pasó más de una autoridad formal a una autoridad moral. ¿Y qué es autoridad moral? Donde la persona y el líder pudiese dar el ejemplo, pudiese antes de empezar a dirigir a otros, primero empezar a dirigirse a sí mismo, empezar a conocerse a sí mismo.
empezó dentro, si antes la inteligencia racional era importante, ahora la inteligencia racional, y se empezó a hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, el management de controlar a la gente se empezó a controlar las cosas y liberar a la gente, con una estructura más horizontal y flexible que vos hablabas recién. Se empezó a meter la autoevaluación y la evaluación 360, con lo cual el líder era más un líder, no tanto de fuerte personalidad, sino de actitud y sensibilidad. Entonces, si vemos en todo que eso duró hasta los 2010, 2011, 2012, a pesar de las estructuras también verticales de las matrices que las compañías multinacionales ponían, de alguna manera ahí eso asfixiaba a la gente y de alguna manera entonces se buscaba más cómo dentro de esas estructuras este líder con sensibilidad y con empatía podía empezar a liderar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y es una gran transformación. Primero, vamos a encontrar estos dos, y ahora el que voy a contar +3 estilos hoy en todas las compañías. No todas las compañías han cambiado de la autoridad formal, no todas las compañías han cambiado de una estructura horizontal, pero de alguna manera esta estructura horizontal lo que ha permanecido con respecto a lo que hoy es, hoy las compañías más en lo digital están sucediendo, son los silos, es cada uno por su función. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Hoy el líder se lo ve más como un facilitador con un propósito determinado, ¿no? Entonces, un facilitador es el que arma networks, el que de alguna manera pone y busca lo mejor del resto para que se trabaje across las diferentes funciones rompiendo esos silos. Entonces, se pone a la persona en el medio, empoderándola, que viva la experiencia de su carrera y la organización soportando y asistiendo a la persona en su carrera. Entonces, ya empezamos a ver lo que son los equipos ágiles, los pods, los scrums, ¿no? Las famosas estructuras ágiles, en donde la evaluación, si antes al principio era externa, después 360 a fin de año, para la recategorización, para el aumento de salario. Ahora son dos distintas. Una es la 360 en todo momento, pero para la ayuda en el crecimiento de la persona, y otra es la 360 a fin de año para se sigue haciendo la recategorización. Nacho, y vos en carne propia, sí, que venís justamente de una transformación profunda vos mismo, porque estás en un cambio también de paradigma. Si tuvieras que decir una o dos certezas tuyas que te son difíciles de soltar, ¿cuáles serían? Yo diría, lo pienso, por ejemplo, yo entré a Globant pensando que con la forma de pensar que venía trayendo podía manejar el cambio. Y el cambio hoy se maneja no solo con lo que pensás, sino también con lo que te ayudan a pensarlo. Entonces, es juntarte con la gente y escuchar a la gente que está hace tiempo en esto, y ellos mismos también van aprendiendo de lo que vos les vas diciendo. Con lo cual, estos pequeños grupos que se van formando y que uno, informal o formal, eso ayuda. Después, un segundo paradigma que te parece que tenés que soltar y le preguntamos también a Ernesto. Y el tema de a veces sentir que necesito retener el control para que las cosas pasen. Y hay que soltar el control. Si algo me enseñó esta pandemia es a darme cuenta que si no suelto el control, no hay forma de aprender todo lo nuevo que viene, porque la pandemia pudo haber introducido muchas cosas, pero lo único que no introdujo es decirnos cómo cambiar la mentalidad. Eso lo tiene que decidir uno. Muy bueno, gracias por todo el panorama que nos diste, Ignacio. Ernesto, ¿qué sentís vos respecto a esto?
Concuerdo con lo que dice Ignacio, y en mi caso, cambié de compañías, nunca cambié de industria. O sea, estoy hace 32 años y no paro de sorprenderme lo que la tecnología puede hacer. Cuando comenté a mis amigos que me iba a meter en un proyecto donde la gente iba a hablar por teléfono por las calles, me decían que estaba borracho, que eso no iba a pasar, porque para tener un teléfono de Entel había que esperar 5 o 10 años. Con lo cual, sigo sorprendiéndome. ¿En qué radica el cambio? Voy a hablar muchas veces de la oportunidad que nos da la pandemia, tratando de ver el vaso medio lleno. Primero, de acercar el problema a la decisión, con lo cual esto que decía Ignacio de la horizontalidad vino para quedarse. La estructura jerárquica de el análisis parálisis, de que te lleva paso a paso, te pasa la ola te pasa por arriba. Con lo cual, eso es soltar a tu gente, que tu gente tome decisiones, tratar de influir para que esas decisiones estén en línea con lo que el cliente esté necesitando. Y algo que me gusta provocar, soy muy provocador acá, me dicen el cabrón, es que la gente se haga dueña de los resultados, se haga dueña de las decisiones. Y cada vez que me vienen a decir, se decidió, se aprobó, se postergó, a todos les digo lo mismo, que quiero conocer al todopoderoso señor C, que me lo presente porque es el que hace absolutamente todo. Entonces, en eso para mí hay un cambio importante en que la gente lo empieza a absorber. Porque, digamos, esto da mucho miedo. Siempre miran al líder, más en una situación como la que está, el líder está solo y está pendiente todo el mundo de ver qué es lo que hace. Y el líder es uno más, puede tener menos experiencia, pero es uno más. Y el líder lo que tiene que hacer, a mí me encanta viajar, lo que dice Ignacio, a mí me encanta. Extraño un montón viajar, subirme a un avión para ir a ver a mi familia, extraño un montón, pero es cuando te dan las instrucciones que tenés que, si baja el tema de oxígeno, auxiliar al de al lado, primero hay que ponérselo uno. Y si me decís 2 cosas que tengo que largar, tuve varias posiciones en esta industria desde que comencé, pero mi perfil financiero me traiciona. Es como que siempre está y hago ciertos comentarios que me dicen te salió el CFO de adentro. Y eso cuando era CEO, cuando tenía estrategia, cuando tenía los venture capital, con lo cual eso necesitaría trabajarlo, y para trabajarlo lo que necesito es ayuda. Pedir ayuda no viene nada mal. Muy bueno, la verdad que espectacular. Es interesante también, Ernesto, lo que estás diciendo, porque cuando uno comienza a cambiar, también de alguna forma se genera cierta incertidumbre en el equipo, ¿no? Porque bueno, esto decidilo vos, entonces es, no, pará, decidilo vos, ¿por qué yo? ¿Viste? Es como devolver el trabajo a donde el trabajo realmente corresponde, ¿no? Y los cambios necesarios para afrontar lo que se viene, no lo puede hacer solamente la autoridad o quienes están hoy arriba, sino que el cambio sí o sí tiene que salir de las personas. O sea, un tema importante, sistémico. Sí, pero un tema importante en esta provocación para motivar a la gente es siempre preguntar para qué hacemos las cosas. Y si lo que estamos haciendo ayuda a resolver un problema o a tomar una decisión. Y cuando nos quedamos bailando es, ¿y si viniera otro y lo hiciera? ¿Por qué no nos preparamos antes de que venga otro para hacerlo? Y de esa forma todos vamos a estar creciendo y todos vamos a estar resolviendo los problemas y retribuyendo la confianza que los accionistas ponen en nuestra mano, invirtiendo en la compañía. Excelente. Y esto la verdad que nos trae también a esta tercer pregunta, ¿no? Que pienso que tiene que ver con cómo hacemos organizacionalmente el cambio necesario, cómo lo promovemos, cómo ayudamos a que este cambio se dé. La verdad es que en la semana se habló que los clientes están cambiando, los consumidores están cambiando, los hábitos de compra, y a su vez también está cambiando de que vamos a ser todos más pobres, digamos, ¿no? O sea, es como una situación compleja. Y por otro lado, también la forma de trabajar está cambiando. O sea, ayer se habló del Future of Work y se decía, bueno, esto
todo este teletrabajo, esta forma ya es distinta y hasta no sé si la gente quiere volver a lo que era antes, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo generamos el espacio para que este cambio organizacional se dé? ¿Y qué rol tiene la transformación digital de la que tanto se habla? ¿Y cómo, si nosotros estamos en el rol que nos toca, podemos ayudar a que esa transformación se dé de la mejor forma? Si me preguntás, la aceleración de la transformación digital es un hecho, vino para quedarse. Eso derrumbó varios mitos, porque no nos quedaba otra. O sea, hoy por hoy, bueno, tenemos dos realidades. Europa saliendo, ustedes me ven en la oficina, aquí la gente ya se puede mover por las distintas comunidades, la gente está yendo a la playa, pero básicamente lo que te hizo es revisitar un modelo de negocios, romper ciertos mitos, porque siempre tuviste creyentes, pero también hay mucha gente con resistencia pasiva, el típico que te dice no va a andar. Y eso cambia, porque esto vino para quedarse, Entonces, por otro lado también tenés que, el ser humano es un ser social, no vas a poder estar recluido en tu casa, y claramente hoy dimos, si querés que sea voluntario la venida a la oficina, pero también, digamos, parte de estas provocaciones es hacer a la persona responsable. Si la persona puede ir a la playa con 200 personas al lado, o puede ir a una terraza a tomarse una cerveza, o puede ir a comprar, o puede ir a... Y bueno, la oficina es un lugar que deberíamos volver. ¿Que va a cambiar el paradigma de la oficina? Sí va a cambiar. Que claramente vamos a poder trabajar distinto y que los metros cuadrados van a ser distintos y donde para industria como la nuestra es una oportunidad tremenda de cómo poder ayudar a básicamente las pymes, que son las que están menos digitalizadas, es fantástico. O sea, no sé si será que estoy demasiado optimista porque pasé lo que teníamos de no poder salir de casa, pero veo unas oportunidades tremendas y que tenemos que hacerlo porque si no la economía se va a la miércoles. No podemos vivir permanentemente con esto. España, la industria número 1 de España es el turismo. Imaginen que estuvo todo cerrado y empezó el verano el domingo pasado. Por suerte se abrieron todas las fronteras, los vuelos empezaron a venir, la gente... Pero va a pasar. Yo estoy pendiente que abran el aeropuerto de Ezeiza para poder... Ay, sí, por favor. La verdad que tu historia y la de Ignacio de un hijo que se casa y no estar y no poder viajar es muy... Hoy salió en La Nación una nota que me puso re contento, porque decía ya a partir de julio, Air France, KLM, creo que Iberia, empezaban a reanudar. Y mi mujer me dijo, no, ya desmintieron, pero bueno, hay que tener... El sueño tiene que estar, el sueño va a estar. Muy bueno. Nacho, vos justamente en tu nuevo rol es ayudar a las organizaciones a ese cambio cultural para poder realmente acelerar internamente también esta transformación digital. ¿Qué podés decirle a la gente que nos está escuchando de cómo abordar esta transformación internamente en la organización? A ver, voy a hablar por todo lo que estoy viendo después de 6 meses. Yo creo en un tiempo más voy a poder hablar con mucha más autoridad. Pero yo lo que veo primero y principal, hay que soltar las seguridades que venimos trayendo, ¿no? Lo complejo de lo digital es hacerlo simple y bien, ¿no? Y si pensamos que de alguna manera... ¿qué significa la transformación digital? Veamos lo que nos está pasando en el COVID y llevémoslo a la organización. Entonces, yendo en estos 6 meses a clientes, muchos nos dicen, quiero ser digital, sé que hay que ir en esa dirección, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se están dando también unos tipos de diferentes servicios como el coaching digital, como el roadmap, como el map, a partir de lo cual, ¿qué significa ser digital? ¿Cómo uno empieza? Porque de alguna manera aprender, desaprender. De alguna manera se ha estudiado que Hernán Cortés cuando llegó a México tuvo que matar a Montezuma para hacerse
del imperio porque estaba centrado en una cabeza. A diferencia, cuando se conquistó el oeste americano, los apaches estaban distribuidos en equipos distintos, autónomos, y llevó como 100, 150 años para conquistarlo. Hoy lo vemos también en Internet. Si uno ve Internet, no tiene un SEO, pero es algo que va creciendo. Si uno corta 20% de Internet, la otra parte sigue creciendo por su lado. Y hasta ese 20%, si lo dejas suelto, se vuelve a crecer de nuevo. Lo mismo es Wikipedia, ¿no? Cómo la gente va construyendo sobre lo que se viene haciendo en Wikipedia, y hoy es mejor, tiene más certeza que la Enciclopedia Británica. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo es que esto empoderamiento de la gente, y que la gente empiece y tratar de sacar lo mejor de la gente, sin decirles lo que tiene que hacer, es lo que está llevando también a toda esta estructura de equipos ágiles a actuar. Esto lo interpretó eBay, lo interpreta Amazon, a partir de estos sistemas híbridos donde tiene un CEO que está en la organización y la lleva adelante, pero los equipos ágiles es el person to person que en todo lo que son el rating de los productos van poniendo sus opiniones y se va alimentando de la opinión de la gente. Entonces, esto llevado a la organización es algo que los equipos ágiles están replicando, que se potencian entre ellos, y nosotros en Globant le llamamos Always in Beta. ¿Qué significa Always in Beta? Que un equipo ágil hace algo y después va mejorándolo para de alguna manera ir perfeccionándolo, ¿no? Entonces, gracias. Listo. Muy bueno, Nacho. Bueno, realmente esto es un desafío para todas las organizaciones que no han nacido claramente digitales, ¿no? O sea que esto es algo, el COVID ha acelerado de una forma impresionante esto, y sabemos que es un hecho, que es para quedarse, y que tenemos que empezar a cambiar mucho de la cultura que tenemos establecida. Para ir cerrando, porque ya entiendo que se va a ir sumando también Mario Ledesma con nosotros. Ernesto, la verdad es que me gustaría invitarte a que, si pudieras, en 1 o 2 minutos nada más, o sea, yo pienso, vos estás en una gran corporación y tomando decisiones de portafolio, ¿no? Entonces muchas veces son decisiones difíciles. Acá tenemos en la audiencia empresas, muchos CEOs de empresas más chicas, ¿no? Más medianas o más pequeñas, que también tienen que tomar decisiones respecto a sus portafolios, ¿no? De unidades de negocio, de sucursales, de productos. Seguramente te va a ser fácil empatizar con ellos. Desde tu experiencia gestionando este tipo de cosas, ¿qué les dirías? ¿Qué diría? Que uno, cuando maneja portfolio, tiene un objetivo dentro de ese portfolio consolidado. Y uno planifica, pero a veces suceden cosas que hacen que una parte del portfolio no vaya, con lo cual hay que exigirle más al otro. Hay que trabajar mucho con los líderes de estas unidades de negocio para entender que hoy es por ti, mañana por ti, hoy por mí, mañana por ti, porque de otra forma uno no llega. Y también le diría a todas esas gentes, si querés, y sumándome a lo que dijo Ignacio antes, y si querés como el leitmotiv de todo lo que fue esta semana del alumni, es que sueñen en largo, que sigan soñando en largo, pero que trabajen en el corto, pues si no, no se llega. Y que busquen las oportunidades para trascender más allá de las fronteras que por hoy estamos dirigiendo en Argentina. Desarrollar personas es algo fantástico, que enriquece y les va a permitir que esas oportunidades se hagan realidad. Escuchen mucho a los mayores y escuchen mucho a los jóvenes. Yo eso lo hago, tengo 3 hijos muy distintos que te impresionan con la cantidad de cosas que uno no ve. Con lo cual, déjense ayudar. Muy buen concepto. Y Ignacio, quizás vos también pudieras en este momento, también en 1 o 2 minutos, en base a tu experiencia y todo ese recorrido que vos nos dijiste, si tuvieras que decir 2 o 3 cualidades necesarias para el liderazgo en esta nueva etapa, ¿qué dirías? No es el coraje. Yo creo para soltar esas seguridades que estuvimos hablando es el coraje. Hay que afrontar el miedo de soltarlas, qué bueno.
no tratar de construir la Ferrari, sino saber que con un Ford estamos bien y que tomar decisiones no con el 100% de las seguridades, sino largarse con el 60%, ¿no? Otro es desarrollar, para los que no lo tenemos, las habilidades de la sensibilidad y la percepción. O sea, no solo pensar y hacer, sino también desarrollar esa sensibilidad de dónde yo puedo trabajar para abrir ese famoso mindset y cuál es mi percepción de lo que está sucediendo. Estar abierto a percibir y a darse cuenta de lo que está sucediendo en este momento. A veces estamos cerrados porque lo queremos racionalizar todo. En cambio, si lo bajamos al cuerpo, tratamos de sentirlo y de percibirlo y de comentarlo para hablarlo y hacer brainstorming, por ahí vamos a ir un poco más lejos. Y la tercera y última es la resiliencia. Saber que los primeros 2, tercer intento por ahí son frustrados, pero saber que se va en una dirección determinada. Esto está para quedarse, con lo cual seguir para adelante. Excelente. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo a los dos. Creo que ni siquiera hace falta un cierre de mi parte, sino, bueno, invitar a Guillermo ya que vayamos haciendo el cierre de esta jornada tan linda. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. La verdad, disfrutamos, no les puedo explicar, escuchándolos, sobre todo escuchando esto tan personal, tan sensible, tan humano, que ayuda mucho a quienes están del otro lado en la audiencia, y lo han dicho. Y ahora, como habíamos anunciado, la idea es sumar a otro líder, pero que lidera en un entorno completamente distinto del nuestro, del habitual a nosotros. Por eso invitamos a Mario Ledesma. Mario, contanos, has estado escuchando estas reflexiones, pero tu liderazgo es bastante distinto, asumo, a lo que se maneja en estos ámbitos empresarios, globales, etcétera. Y vos tenés que manejar un grupo que hay que incitarlo y salir delante de 50.000 personas a triunfar o a hacer todo lo que se pueda. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Qué sentís en este ámbito de tu posición? Mira, primero, buen día a todos, agradecerles a Ignacio y a Ernesto, la verdad que está buenísimo, es interesantísimo. Yo en los últimos años, tengo que respirar, ¿no, Natalia? En los últimos años me hice un apasionado de la neurociencia, de la psicología, de la gestión de la inteligencia emocional, que pasó a ser preponderante en lo nuestro, aunque no parezca, y de alguna forma estar hoy acá, enfrente de todos ustedes y de tanta gente tan prestigiosa es un baño de humildad y salir un poquito de una zona de confort que uno tiene. Así que la verdad es una alegría enorme y un desafío enorme estar hablando enfrente de todos ustedes. Después, con respecto a lo que hablaban, le voy a decir los chicos, Ernesto e Ignacio, pero con cosas que yo vengo escuchando de gente del IAE, porque yo tengo una relación bastante estrecha con el IAE, y enseguida que llegué a la Argentina, yo estaba en Australia, me acerqué al IAE a través de Raúl Medina, que supongo que ustedes todos conocen, también de Ernesto García González, que es un miembro del equipo de Raúl también, y empezar a hablar de este tipo de cosas, porque acá en la Argentina me parecía, y sobre todo en el deporte, asociamos mucho las cosas a la pasión, a la improvisación, al instinto, que está espectacular, pero nos falta ser más ambidiestros, ¿no? Apoyarnos más en los sistemas y los procesos, y yo quería darle de alguna forma yo quería, y mi equipo queríamos darle de alguna forma profesionalidad y entonces y no pasar de alguna manera como improvisados, y el hecho de acercarnos a gente como Raúl o como Ernesto, o cuando teníamos que hablar de identidad, hablar con un especialista en comunicación estratégica, de alguna forma nos daba esa imagen de ser ambidiestros, ¿no? Después, con lo que están hablando ustedes, nosotros en el deporte y sobre todo en el rugby, creo que
en todo lo que tiene que ver con sentido de pertenencia, identidad, propósito, siempre estuvimos, no sé si adelantados, pero muy en la misma página, pero después con el liderazgo siempre estuvimos muy atrasados, ¿no? En el rugby y en cualquier deporte hay un liderazgo que es muy vertical, y siempre fue así, y hoy nos damos cuenta que bueno, ya esos tiempos han pasado, y ustedes hablan de horizontalidad. Una de las primeras cosas que hicimos con mi equipo de trabajo es esa horizontalidad dentro del staff nuestro, pero dentro del grupo de jugadores también. En el rugby no sé cuánto conocen, pero siempre se le llama camarilla generalmente, ¿no? Pero el equipo lo manejan un grupo reducido de jugadores, eso existe, bueno, existe en todos los deportes grupales. Y fue un poco romper con todo eso. Después hablan de empatía. Empatía, en el rugby siempre sale fácil la empatía cuando alguien está en la mala, cuando alguien la está pasando mal. Pero cuando nosotros tenemos ciertas expectativas depositadas en cuanto a la foto que queremos del entrenamiento, de un partido, es difícil ser genuinamente empático, ¿no? Y genuinamente empático es ponerse en los zapatos del otro, pero realmente pensar que si ese chico, en el caso nuestro, está haciendo cosas que no acostumbra y seguramente le esté pasando mal. Y nosotros en ese momento generalmente reaccionamos con más exigencia todavía, ¿no? Entonces, ser genuinamente empáticos, tener una escucha compasiva, que todo ese tipo de cosas en el rugby, por ahí en otro tiempo, eran consideradas hasta debilidades, ¿no? Y que hoy todas esas herramientas mentales, todas esas habilidades blandas son consideradas una fortaleza. Así que, bueno, si lo piensan también en el rugby, siempre se habla de ir a la guerra, o tal es el capitán del barco, o el comandante. Todas las analogías que hacemos son de verticalidad. Así que cuando hablan de desaprender y romper con acuerdos que tenemos con creencias, bueno, nosotros tenemos un largo trecho por desandar, pero estamos en eso. Un poco lo que decía Guillermo, nosotros tenemos que reaccionar muy rápido. Yo los escucho a ustedes y todo lo que tiene que ver con la nueva normalidad y los cambios. Nosotros muchas veces, bueno, los ingleses dicen que en el rugby a week is a long week, porque podemos hacer muchísimos cambios de un partido al otro, tanto emocionalmente como técnicamente, como estratégicamente, y después es manejar la tensión de la semana, la tensión productiva. Yo escuchaba recién y me lo anoté ahí, los equipos ágiles, ¿no? Y cómo van cambiando de rol. Nosotros tenemos chicos que están dentro de los 15, después salen de los 15, pero están en los 23, se quedaron afuera de los 23, se quedaron afuera de los 30, no van al mundial, y sin embargo lo tenemos que anclar en un propósito tan fuerte que los chicos tienen que pensar que el equipo está primero, ¿no? En deportistas de alto rendimiento, con un ego sobredimensionado y demás. Así que esos equipos ágiles, como un 9 tiene que jugar con un 10 y a la semana siguiente tiene que jugar con otro, y los mismos cambios dentro del equipo, ¿no? Hay 8 suplentes que entran, que ya no se les dice más suplentes, sino que se les dice como finishers, para que los equipos sientan que son partes de ese proceso. Decime si voy bien, Guillermo, yo no me quiero... Sé que hay... Fenomenal, pero ya tenemos que ir, ya tenemos que ser... La verdad que estamos todos, y yo estoy viendo las reacciones de la audiencia y creo que nos quedaríamos toda la mañana. Pero hay una sola cosita, Guillermo, discúlpame que te interrumpa, por favor. Pero me parece que yo hoy pensaba ¿qué les puedo dejar que les pueda llegar a servir que ustedes no sepan, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, bueno, yo me acerqué a ustedes a aprender de liderazgo. Pero me parece que hay algo que nosotros tenemos muy arriba en la cabeza, que aparece primero, que es el tema del aprendizaje y la zona de aprendizaje. Stanislav Baczracz, que es un biólogo que trabaja en neurociencia, él dice que el dolor es real, pero que el sufrimiento está más en la mente, ¿no? Y la manija que nos damos. Y bueno, yo creo que, bueno, yo soy un especialista en eso. Y cuando hablamos de aprendizaje, obviamente genera dolor, genera incomodidad,
y esa zona de aprendizaje había el entrenador de Johnny Wilkinson, que era Dave Aldred. El tipo decía que la zona de aprendizaje no respeta ni talento ni habilidad, porque queda justito afuera. Y me parece que nosotros, por ejemplo, ahora como primer recurso de detección que tenemos en los chicos más chicos es eso, es capacidad de aprendizaje. Y entonces, ¿qué contexto le generamos nosotros, ¿no? Para que el chico aprenda, para que sepa que el fracaso es parte del proceso, que el error no es una fatalidad, sino que si sigo practicando voy a seguir aprendiendo. Y cómo inculcamos en los chicos esto del growth mindset, ¿no? Que grande, los gringos siempre tienen palabras más que ejemplifican mejor lo que queremos decir. Ellos en 2 palabras y nosotros nos tenemos que pasar la mañana explicando. Pero bueno, era un poquito eso. Me parece que en todo esto y en todo esto de la nueva normalidad, que encima no tenemos la certeza de que va a ser como unos predicen u otros predicen. Me parece que en todo esto lo más importante es esa capacidad de aprendizaje y después nosotros como líderes, qué contexto o qué ambiente le brindamos a los chicos para que tengan esa capacidad de aprendizaje y regar esa plantita todos los días. Así que era eso, Guillermo, no quería dejar de mencionar eso, que me parecía importante. Muy ilustrativo, y la verdad a los 3 agradecerles en nombre de toda la audiencia que lo está agradeciendo ya, se los aseguro, lo podrán ver en el LinkedIn, la sinceridad, la apertura, la honestidad. Nati, un trabajo magnífico, honestamente, de verdad, muchísimas gracias por llevar este panel hacia lo personal, y se agradece muchísimo porque hemos estado hablando de humanizar durante toda la semana, de empatizar, y ustedes han mostrado cada uno desde sus posiciones muy de liderazgo estas cualidades tan necesarias hoy en día. Un cierre me parece que es de lo mejor para esta semana de búsqueda y de reflexiones mirando hacia el futuro. Con lo cual, los despido con muchísima gratitud y lo invito ahora a Rodolfo Rivarola, a nuestro decano, para que nos dé el cierre de esta semana que hemos pasado juntos con el resto de los alumnos. Muchas gracias a todos. Rodolfo, cuando estés, te invito a incorporarte y hacer este cierre. Mientras, empiezo con agradecimientos. No empiezo con agradecimientos. Hola, Rodo, Guillermo. ¿Qué tal? Acá está todo el alumni. Tenemos casi 1000 alumni afuera escuchándonos. Tus reflexiones para esta despedida. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer estar de vuelta acá frente a ustedes en esta versión creativa del Alumni Week en vez del Alumni Day. Siempre es un placer poder abrir o cerrar estos momentos de contacto. Han tenido mucho, así que yo me quiero quedar a reflexionar con ustedes sobre 3 palabras. Cercanía, alegría y entusiasmo. Cercanía, la primera palabra. Hoy estamos con esta como contrapunto de la palabra cercanía gracias a la tecnología. Si bien estamos lejos, podemos estar cerca, podemos estar gracias a una pantalla acá juntos siguiendo este Alumni Week. Y la verdad es que hoy cercanía a mí me hace pensar en diversidad y en unidad. Creo que la comunidad de alumni tiene muchísima diversidad, pero claramente tiene un propósito muy, muy fuerte y tiene una historia común muy fuerte que tiene que ver con transformar los negocios a partir de las virtudes de las personas. Cercanía también, hoy en día, cada uno de ustedes con las personas que tienen problemas en sus comunidades. Cercanía tiene mucho que ver con comunidad y hay personas cerca de ustedes, desde un proveedor que se enfrenta al dilema de despedir gente o de cerrar su negocio, una ejecutiva que lidia entre responder
orquestando las tensiones entre las expectativas que vienen de Headquarters y las que vienen de su equipo. Son las personas en las que te apoyás, que vienen trabajando en tu organización a destajo en los últimos meses y se nota que están estresadas y que necesitas de ellas, necesitas que sigan. Pero también cercanía de ese amigo que perdió el trabajo o de esa amiga que está en medio de una situación de juego político donde se siente atrapada. Y también de las personas que o se han contagiado o viven en soledad, como nos contaba Ernesto hace un rato. Y claro, cercanía también de tu cónyuge, de tu pareja, que ves cómo viven las tensiones en medio de esta convivencia casi infinita, o de esa hija que está en medio de exámenes online, o de ese hijo tuyo chico que camina por las paredes. Cercanía de las personas que tienen los problemas, porque están frente a los desafíos. Ahora, con alegría. Y quizás uno podría rápidamente asociar otras emociones que no son alegría. Cuando las personas están con problemas, generalmente hay enojo ante las injusticias, hay dolor frente a las pérdidas, hay tristezas, hay mucha ansiedad del tamaño de las incertidumbres que tenemos, hay miedo a la inminencia del fracaso, y todas estas emociones son muy genuinas, tremendamente genuinas, y hay que respetarlas. A la vez, esta semana fue un ejemplo de ello, pero también yo lo he visto a lo largo de estos más de 20 años en el IAE, ejemplos enormes de esta comunidad de alumni, en donde la energía y la inteligencia y las actitudes se ponen junto con los frameworks y toda la palestra de herramientas que tienen, se ponen al servicio de resolver los problemas. Entonces, cercanía de las personas con problemas y buscando usar de nuestras facultades para resolver los problemas. Ahora, estamos viendo que eso nos da una satisfacción al resolver los problemas. A mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción cuando viene un colega y me trae un inconveniente y lo puedo resolver. Pero hoy en día estamos viendo que muchos de estos problemas no se resuelven, que estamos administrando escaseces, que estamos viendo cómo orquestar conflictos personales fuertes. Entonces, ¿cómo me hablas, Rodolfo, de alegría en estos momentos? Y yo creo que es una alegría más profunda, que es una alegría más centrada en encontrarle un sentido más hondo, más trascendente. Por ahí lo vi que estaba José Luis. José Luis siempre nos habla de trascendencia, de mirar con ambición. Y el propósito que hemos recorrido a lo largo de esta semana, ha salido mucho, justamente es lo que nos tiene que llenar la alegría, es decir, actuar con propósito. Por supuesto que buscando resolver los problemas y alcanzar los resultados, pero eso a veces no va a pasar. Igual podemos sentir la alegría de esa conciencia de haber actuado según un propósito, estando cerca de la gente. Ahora, esa es una tarea muy, muy grande, y esa tarea nos tiene que llenar de entusiasmo, que es la tercera palabra. Entusiasmo por co-construir con aquellos con los que estoy cerca el sentido de propósito para poder enfrentar estos desafíos. Hace 10 días, en un webinar junto con Charles Wookey, que es uno de los fundadores, un inglés, uno de los fundadores de Blueprint for Better Business, nos compartió un ejemplo de una empresa inglesa con 6.000 empleados que en diciembre del año pasado se había propuesto aumentar el salario base de sus empleados que menos ganaban, entre un 7 y un 8%. Y de golpe apareció la pandemia. Entonces, es una empresa muy comprometida con estos principios del Blueprint for Better Business. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos la explicación justa, tenemos la excusa ideal. Dijeron, no, vamos a ver de qué manera, porque este es nuestro propósito. Nuestro propósito es este y tenemos que estar cerca de la gente
poder dar esta respuesta y de alguna manera buscar otras maneras, ¿sí? Otras vías para poder resolverlo. Y lo hicieron. Me parece como un excelente ejemplo. Entonces, antes de terminar, esto de cercanía, alegría y entusiasmo, quisiera aprovechar el día de hoy. Hoy es un día muy importante para el IAE, porque es un día especial. Hoy, 26 de junio, es el santo del fundador, del inspirador, perdón, de la Universidad Austral y del IAE, San José María. Y un día de ayer, pero en 1978, nos decía que sembréis la paz y la alegría por todos lados, que sepáis ir del brazo de quienes no piensan como ustedes y que seáis sembradores de paz y de alegría. Adiós. Gracias, Rodo. Gracias. Mantendremos la alegría dentro de las dificultades que tenemos, porque igual las dificultades están. Así que muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por el mensaje a los alumni. Quiero agradecer además, ahora en particular, antes de cerrar esto, gracias a los alumni que nos han acompañado en todo esto, no solo en la asistencia. Les pido que en este QR que acaba de aparecer en la pantalla lo tomen y nos llenen la encuesta sobre qué les ha parecido y qué podemos mejorar para el próximo. Esto ha sido un esfuerzo de toda el board de alumni, la comisión del Alumni Week y las comisiones que tenemos, además de sustentabilidad, de membresías. Hay más de 50 alumni trabajando cerca nuestro y la verdad les tengo que agradecer muchísimo el empuje que nos dan, porque son el viento bajo nuestras alas, realmente. Y además agradecer a los sponsors que aparecen aquí en la pantalla y que nos dan el apoyo y que están convencidos de que estamos haciendo algo positivo para todos nosotros, para nuestra sociedad, para la sociedad que tenemos que ayudar a construir. Una semana que cerramos hoy para vivir a la altura de los tiempos y aprender a buscar donde no hay luz. Les mando un enorme abrazo, ha sido un gran gusto tenerlos esta semana juntos y nos estamos viendo siempre. Cuídense mucho, muchas gracias, buen día, hasta luego.